Pasaste años creyendo que el obstáculo más grande de tu vida estaba afuera, en el dinero que aún no habías ganado, en la oportunidad que aún no había aparecido, en las personas que no te entendían, en las puertas que no se abrían. Pero la brutal verdad es que el campo de batalla decisivo siempre ha estado dentro de tu mente, silencioso, invisible y poderoso. Y es precisamente por eso que tantas personas pierden su propia guerra antes incluso de entrar en combate, porque viven obedeciendo pensamientos débiles, como si fueran órdenes finales. Viven aceptando el miedo, como si eran prudencia. Viven llamando a la inseguridad personalidad. Y mientras haces esto, entregas el mando de tu propio destino a un subconsciente entrenado en la duda, la demora y la autoprotección. Y hoy eso se termina, porque aprender a liberar el poder que existe dentro de tu subconsciente de una manera sencilla no tiene nada que ver con magia barata, no tiene nada que ver con frases vacías de Internet, no tiene nada que ver con cerrar los ojos y esperar a que el universo haga el trabajo por ti. Tiene que ver con tomar el control de la máquina interna que influye en cada decisión, cada reacción, cada hábito y cada patrón que construye o destruye tu vida. Y si estás listo para dejar de ser gobernado por impulsos débiles, si estás listo para retomar el control de tu propia mente, suscríbete a este canal, porque aquí la transformación no nace de la fantasía, nace de la disciplina, nace de la confrontación, nace de la verdadera guerra interna. Y solo quiero aquí a aquellos que estén dispuestos a hacer el trabajo duro que casi nadie acepta, porque la mayoría quiere resultados sin reconstrucción mental, quiere victoria sin batalla, quieren respeto sin sacrificio. Y esto nunca ha sucedido en la historia de los hombres fuertes, nunca ha sucedido con aquellos que construyeron algo duradero en Nueva York, en Chicago, en Texas, en las montañas de Colorado o en las trepidantes calles de Boston. Y ciertamente no sucedió con Theodore Roosevelt, quien comprendió muy temprano una verdad que aún hoy separa a los fuertes de los débiles, que la mente puede ser entrenada para servirte o puede dejarse suelta para sabotearte. Y cuando se la deja sin mando, siempre corre al confort, al retraso, al escape elegante, a la excusa bien vestida de la lógica, porque el subconsciente no respeta la intención vaga, respeta la repetición, respeta el comando, respeta el defecto, respeta lo que haces todos los días, incluso cuando no quieres hacerlo. Y por eso tanta gente habla de potencial, y tan poca gente vive ese potencial, porque el potencial consciente grita, pero el subconsciente, programado, decide. Y si has programado tu mente durante años para retroceder en la cara del dolor, dudar ante la dificultad, dudar ante la responsabilidad, entonces eso es exactamente lo que seguirá haciendo hasta que lo enfrentes con suficiente brutalidad como para romper el viejo patrón e instalar uno nuevo. Y antes de que pienses que es solo otro hermoso discurso sobre el pensamiento positivo, déjame ser claro. Esto aquí no es un consuelo psicológico para hacerte sentir especial por unos minutos. Esto aquí es un llamado a las armas contra todo lo que hay dentro de ti que ama el camino fácil y sabotea el camino correcto, porque el verdadero poder la mente no aparece cuando estás emocionado, aparece cuando estás cansado, presionado, frustrado, inseguro, y sin embargo, eliges actuar con claridad, eliges mantener la dirección, eliges no doblegarte ante el impulso inmediato. Y Theodore Roosevelt vivió esto brutalmente, no como una teoría abstracta, sino como una necesidad existencial, porque no nació con la imagen de fuerza que el mundo suele asociar a su nombre. Nació frágil, enfermo, padeciendo de asma severa, limitado físicamente, teniendo noches en las que luchar por el aire era parte de la rutina, y eso habría sido una excusa suficiente
para que la mayoría construyera toda una identidad en torno a la debilidad. Habría sido una excusa suficiente para ir por la vida diciendo que la vida era injusta, que las condiciones no ayudaban, que el cuerpo no cooperaba. Pero Roosevelt se enfrentó demasiado pronto a la pregunta que decide el destino de cualquier hombre. ¿Te definirás a ti mismo? ¿Por la limitación que recibió o por la fuerza que construye en respuesta a ella? Y cuando su padre lo retó a construir su propio cuerpo, no pronunció una frase motivacional, pronunció una frase de responsabilidad, casi como diciendo que el mundo no lo iba a perdonar. Entonces él no tenía derecho a perdonarse a sí mismo. Y fue ahí que comenzó una de las lecciones más poderosas que puedes aplicar hoy en tu vida, que el subconsciente no cambia cuando tú quieres. Cambia cuando repites una acción alineada con una identidad más fuerte, hasta que tu sistema interno deja de reconocer la debilidad como patrón principal. Y esto duele porque destruye una mentira cómoda, la mentira de que primero necesitas creer completamente en ti mismo para luego actuar, cuando en realidad casi siempre es todo lo contrario. Actúas primero, repites segundo, te consolidas tercero, y solo entonces tu mente comienza a creer que esta nueva versión de ti es real. Y ahí es donde la mayoría falla, porque quiere sentir confianza antes de practicar el coraje, quiere sentir disciplina antes de ejecutar la rutina, quiere sentir concentración antes de sentarse y producir, quiere sentir fuerza antes de enfrentar el malestar. Pero el subconsciente aprende por evidencia, no por palabras. Aprende por pruebas, no por intención. Aprende por repetición, no por deseo. Y eso significa que cada vez que postergas lo que hay que hacer, le estás enseñando a tu mente que huir es normal. Cada vez que dices, mañana, refuerzas la asociación entre presión y retirada. Cada vez que abandonas una promesa que te hiciste, le informas a tu sistema interno que tu palabra no vale nada. Y luego te preguntas por qué tu mente es débil, por qué tu autoestima fluctúa, por qué tu disciplina muere rápidamente, cuando en realidad la respuesta está en la programación que tú mismo has alimentado silenciosamente durante meses y años. Y aquí está la verdad que tal vez nadie tenga el coraje de decirte claramente. Tu subconsciente está escuchando más lo que digas, no le importa. Se impresiona con las metas escritas, no se impresiona con los videos guardados, no se impresiona con los libros comprados. Observa si te levantas cuando prometiste levantarte, si trabajas cuando prometiste trabajar, si resistes cuando aparece la tentación, si te enfrentas a ti mismo cuando crece el miedo. Y a partir de esto, construye la identidad que comandará tus próximas acciones. Así que si quieres liberar el poder de tu mente de una manera sencilla, comienza por entender que la simplicidad no significa facilidad. Significa claridad brutal. Significa dejar de romantizar el proceso y aceptar que la mente obedece con lo que se le entrena. La coherencia, no aquello que se admira con emoción pasajera, y esta es la primera gran ruptura filosófica que debes aceptar. La mente no es un jardín que florece solo. La mente es un territorio en disputa. Si no gobiernas ese territorio, será ocupado por el miedo, por la distracción, por el placer inmediato, por la pereza sofisticada, por el victimismo elegante, por todas esas voces que parecen razonables en este momento, pero que poco a poco te empujan hacia una vida pequeña. Y quizás hayas visto esto suceder más veces de las que quisieras. Admitirlo. Empiezas algo en una segunda feria con convicción, y el miércoles ya estás negociando con tu propia debilidad. Haces un plan en la noche, y rompes tu propio plan a la mañana siguiente. Dices que te vas a hacer cargo de la vida, y a las pocas horas estás obedeciendo al humor del momento como si fueras esclavo de él. Y esta repetición no es mala suerte, no es falta de capacidad, no es una prueba de que naciste sin fuerzas,
Es una prueba de que tu subconsciente aún estaba más entrenado para autoconservación que para construcción, más para comodidad que para conquista, más para reducir el dolor inmediato que para soportar el dolor constructivo. Y lo que hombres como Roosevelt entendieron antes que muchos otros es que una vida fuerte requiere reeducación interna, requiere que se asocie la dignidad con el esfuerzo, el honor con la disciplina, la identidad con la capacidad de mantenerse firme, incluso cuando lo emocional llama a la retirada, porque la mayor parte de la destrucción en la vida de un hombre no comienza con fracasos gigantes, comienza con pequeños permisos, con pequeñas concesiones, con pequeños retrasos, con pequeñas mentiras, que se dice a sí mismo hasta que toda su mente está moldeada para escapar. Y ahí es exactamente donde surge el método simple que casi nadie respeta porque le parece demasiado básico: comando claro, repetición diaria y pruebas concretas. Comando claro significa decidir con precisión qué haces y cuándo lo haces, sin dejar lugar a la negociación emocional. Repetición diaria significa enseñar a la mente a través del ritmo, no de intensidad ocasional. Y prueba concreta significa acumular evidencia visible de que haces lo que dices, porque cuando actúas así, tu subconsciente comienza a recibir un mensaje diferente, que hay un nuevo comandante en el sistema, un comandante que no pide permiso para sentirse incómodo, que no consulta la pereza para fijar el rumbo, que no entrega los pensamientos caóticos, y eso lo transforma todo. Transforma la forma en que entras a una habitación, cómo enfrentas una tarea difícil, cómo respondes al rechazo, cómo enfrentas la presión en el trabajo, cómo mantienes tu postura cuando todo a tu alrededor parece pedirte rendición. Y no pienses que esto solo se aplica a grandes objetivos. Se aplica a la vida cotidiana más común en la América real. Se aplica al hombre que trabaja de 9 a 5 en Houston y llega a casa exhausto. Se aplica a la mujer que intenta reconstruir su vida en Miami después de años de dudas. Se aplica al joven en Seattle que se ahoga en la distracción digital. Se aplica a cualquiera que vive en Austin tratando de construir algo propio, mientras el miedo al fracaso susurra sin parar. Porque en cualquier ciudad, en cualquier estado, en cualquier contexto, la guerra sigue siendo la misma. ¿Quién gobierna tu mente? Gobierna tu dirección. Quien no gobierne tu mente será gobernado por impulsos, por malos hábitos, por ambientes mediocres y por voces internas entrenadas para rendirse demasiado pronto. Y por eso, la primera parte de este viaje no comienza con la técnica secreta. Comienza con la destrucción de ilusiones, porque mientras sigas creyendo que tu problema principal es externo, seguirás desperdiciando el poder real que existe dentro de ti. Y no hablo del poder místico, hablo del poder concreto de concentrar la atención, de sostener acción, elegir respuesta, resistir el placer inmediato, de soportar la frustración sin desmoronarse, de repetir lo correcto hasta que lo correcto se vuelva natural. Y esto es más transformador que cualquier atajo que la cultura moderna intente vender. Porque una mente entrenada vale más que el talento en bruto, vale más que una motivación fugaz, vale más que las promesas emocionales hechas al amanecer y olvidadas por la mañana. Una mente entrenada te lleva cuando muere el entusiasmo, cuando el ambiente se desanima, cuando nadie aplaude, cuando el resultado se demora, cuando el dolor aprieta, y sin este cualquier plan se convierte en polvo tarde o temprano. Así que registra esta verdad con fuerza. El poder de tu subconsciente no está dormido esperando un milagro. Está activo ahora obedeciendo el patrón que has nutrido hasta ahora. Y a partir de este momento, tu responsabilidad es simple, cruel y liberadora a la vez. Deja de alimentar la debilidad y comienza a alimentar el mando. Deja de repetir rendición y comienza a repetir firmeza.
deja de admirar la fuerza desde lejos y comienza a construir fuerza desde adentro. Porque quien domina la mente antes de la batalla ya entra al campo con una ventaja, y quien llega al campo con la mente en desorden empieza derrotado aunque por fuera todavía intenta parecer fuerte. Y ahora viene una verdad aún más dura, porque entender que el subconsciente responde a lo que repites es solo el comienzo. Lo que realmente separa a quienes transforman su propia mente de aquellos que permanecen prisioneros de ella es la capacidad de identificar el patrón oculto que gobierna tus reacciones antes de que te des cuenta de que estás obedeciendo. Porque la mayoría de las personas no viven conscientemente. Simplemente están reaccionando automáticamente a impulsos que han sido entrenados por años de miedo, conveniencia y escape. Y el problema con lo automático es que siempre te lleva al camino que requiere menos energía en el momento y exige el precio más alto en el futuro. Así que te despiertas ya cansado incluso antes de empezar. Evitas lo que hay que hacer. Pospones la confrontación necesaria. Buscas distracción cuando aumenta la presión y lo llamas personalidad cuando en realidad es solo una programación mal construida. Es una rutina mental de debilidad consolidada. Y cuanto más repites este patrón, más comienza tu subconsciente a tratar el sabotaje como protección, como si mantenerte pequeño fuera la forma más segura de mantenerte con vida. Y esto es peligroso, porque la mente puede convencerte que te está defendiendo cuando en realidad te está encadenando, puede hacerte confundir la precaución con la cobardía, el descanso con la evasión, la planificación con la parálisis, la prudencia con el miedo crónico, y esta es una de las trampas más sofisticadas de la vida moderna, especialmente en una cultura donde todos quieren parecer ocupados, inteligentes y estratégicamente preparados. Pero pocos quieren hacer el movimiento simple y brutal que realmente lo cambia todo. Sentarse y hacer lo que hay que hacer, incluso sin tener ganas. Porque el subconsciente no se deja impresionar por la complejidad. Se somete. Para aclarar la autoridad, y aclarar la autoridad, nace cuando dejas de dejar que tu mente vote sobre todo y comienzas a actuar como un comandante, no como un rehén. Y Roosevelt lo entendió temprano cuando se dio cuenta de que no bastaba con desear fuerza. Necesitaba entrenar su propia respuesta interna al malestar. Necesitaba enseñar a su cuerpo y a su mente que el sufrimiento controlado no era un enemigo absoluto. Era un maestro. Era una fragua. Era un terreno de preparación. Y por eso, los hombres fuertes no solo construyen músculos, construyen nuevas asociaciones mentales. Asocian el honor con el esfuerzo, el orgullo con la constancia, dignidad con resistencia. Y si no construyes estas asociaciones, tu subconsciente siempre buscará el placer inmediato y siempre lo llamará equilibrio. Siempre lo llamará sensibilidad. Siempre dirá que mañana empiezas mejor. Y mañana, como ya sabes, es casi siempre la palabra educada que utiliza la debilidad para ocultar su propia victoria. ¿Cuántas veces has sentido que podías hacer más y aún así no lo hiciste? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de tu propia capacidad, pero cediste al impulso del momento y luego intentaste convencerte de que no era el momento adecuado? ¿Cuántas oportunidades has perdido, no porque fueras incapaz, sino porque tu mente fue entrenada para retroceder en el momento exacto en el que deberías haber avanzado? ¿Cuántas conversaciones importantes has evitado? ¿Cuántos proyectos has pospuesto? ¿Cuántos hábitos has abandonado? ¿Cuántas promesas has hecho? ¿Lo hiciste tú mismo y lo rompiste unos días después? Este no es un detalle menor. Este es el mapa de tu programación interna. Y hasta que no tengas el coraje de mirar este mapa sin mentirte, seguirás dando vueltas con la ilusión de que estás cerca del cambio, mientras que en realidad sigues fiel al mismo patrón destructivo. Y es por eso que liberar el poder de la mente requiere una confrontación honesta ante cualquier técnica.
requiere que aceptes que hay una parte de ti adicta a protegerse del malestar incluso a costa de destruir tu futuro. Y esa parte necesita ser enfrentada con firmeza, no acariciado con excusas, porque la mente que nunca se contradice, nunca madura. La mente que nunca es disciplinada, nunca se vuelve confiable. La mente que recibe todo lo que quiere en el momento que quiere, se vuelve como un niño mimado conduciendo un auto a gran velocidad, lleno de deseo, sin rumbo, sin madurez, sin sensación del precipicio que se avecina. Y tal vez eso es lo que te pasa desde hace mucho tiempo. Tal vez tienes grandes deseos, sueños legítimos, ambición real, pero una mente sin suficiente mando para soportar el peso de lo que dices. Quieres construir, y eso produce un dolor silencioso que mucha gente conoce, pero casi nadie admite. El dolor de saber que tienes más dentro de ti, y al mismo tiempo vivir como alguien que nunca podrá sacar eso más a la superficie. El dolor de darte cuenta que el enemigo no es la falta de potencial, sino la incapacidad de organizar las propias fuerzas. Y ese dolor carcome porque convierte el talento en frustración, la visión en vergüenza, la promesa en arrepentimiento. Y no importa si estás tratando de crecer trabajando en Los Ángeles, inicia un negocio. En Dallas, reconstruye tu vida en Phoenix, o simplemente demuéstrate a ti mismo que puedes vivir más firmemente. Y lo que es más cierto, sin un mando interno nada se puede sostener, porque el mundo siempre te pondrá a prueba en los momentos banales antes de probarte en los grandes momentos. Pondrá a prueba si te levantas cuando lo prometiste, si cierras la distracción cuando te llama, si cumples tu palabra cuando nadie te mira, si continúas cuando el reconocimiento no llega. Y es en estos pequeños momentos que el subconsciente aprende quién manda. Si es tu propósito o tu estado de ánimo, ya sea tu decisión o tu impulso, ya sea tu visión o tu pereza. Y si dejas que tu humor mande tarde o temprano, el resto también cae en las manos equivocadas, porque una vida se construye sobre la suma de pequeñas obediencias internas, y quien obedece a lo bajo, construye una existencia baja. Quien obedece a lo fuerte, construye una existencia fuerte, por más simple que parezca, y aquí está la parte que muchos rechazan por orgullo. No necesitas un método complejo para empezar a reprogramar tu mente. Necesitas una coherencia brutal en algunas cosas esenciales. Necesitas decidir cuál será la primera victoria de tu día y protegerla como si fuera una cuestión de honor. Necesitas crear una orden clara para el momento. Cuando aparece la resistencia, necesitas repetir esta orden hasta que se convierta en una respuesta automática, porque así aprende el subconsciente, por repetición en momentos de tensión, no por hermosa reflexión en momentos de tranquilidad. Aprende cuando demuestras en la práctica que ya no te doblegarás ante el primer malestar. Aprende cuando se da cuenta de que no solo estás entusiasmado hoy, sino disciplinado mañana, pasado y la semana siguiente, y esto cambia completamente la forma en que te sientes acerca de tu propia identidad. Porque la identidad no es lo que quieres ser un día, la identidad es lo que tu subconsciente ya reconoce como estándar actual. Entonces, si él te reconoce como alguien que cede fácilmente, que interrumpe fácilmente, que retrocede fácilmente, así es exactamente como va a guiar sus elecciones. Pero si comienza a reconocerte como alguien que apoya, ejecuta y mantiene, entonces todo el sistema interno empieza a trabajar a tu favor. Y este cambio no ocurre en un chasquido teatral. Ocurre en la repetición silenciosa de actos simples que honras con suficiente brutalidad como para no negociar. Y quiero que entiendas la profundidad de esto, porque mucha gente pasa años buscando frases secretas para desbloquear la mente, ignorando el arma más poderosa. Lo más poderoso que jamás hayas tenido en tus manos, la capacidad de repetir conscientemente un patrón
hasta convertirlo en un personaje. Y Roosevelt no desarrolló fuerza porque tuvo un día de iluminación perfecta. Desarrolló fuerza porque repitió elecciones difíciles hasta que la dureza dejó de ser una excepción y se convirtió en identidad. Hasta que la incomodidad dejó de ser una sorpresa y se convirtió en una parte natural del camino. Hasta que actuar bajo presión se volvió menos extraño que huir de ello. Y eso es exactamente lo que debes hacer si quieres descubrir el verdadero poder de tu mente. Dejar de buscar lo extraordinario. Sensaciones y empezar a construir patrones. Extraordinario. Deja de adorar la inspiración y comienza a respetar la repetición. Deja de preguntarte todo el tiempo si estás listo y comienza a demostrar que estás comprometido. Porque que el compromiso es mucho más importante que la confianza al principio. El compromiso continúa cuando la confianza fluctúa. El compromiso pasa por los días malos. El compromiso sostiene la estructura cuando la emoción no coopera. Y sin compromiso, el subconsciente sigue aprendiendo la misma vieja lección, que solo se actúa cuando todo es fácil. Y quien solo actúa cuando todo es fácil no libera ningún poder. Simplemente responde al entorno como cualquier hoja llevada por el viento. Y es precisamente por eso que ahora quiero sacarte de tu pasividad de una vez por todas. Porque no basta con escuchar esto y estar de acuerdo en silencio como hacen tantas personas antes de volver a la misma rutina. Quiero saber de ti. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y estado estás viendo este video. Porque quiero ver dónde están las personas que decidieron dejar de ser gobernadas por su propia debilidad. Quiero ver dónde están los hombres y mujeres que todavía creen en la disciplina, en la responsabilidad y en la transformación real. Quiero ver cuántos guerreros hay repartidos por Estados Unidos librando esta batalla invisible dentro de tu propia mente. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido escuchando sin huir de la verdad, entonces ya has demostrado que no estás aquí solo por curiosidad pasajera. Así que aprovecha ahora y suscríbete al canal, porque los próximos vídeos profundizarán aún más en este método de reconstrucción mental. Y aquí solo quiero gente verdaderamente comprometida, gente que entienda que la fuerza no nace de la comodidad, nace del enfrentamiento diario con lo que intenta debilitar. Tú desde dentro. Y cuando escribes tu ciudad y tu estado en los comentarios, cuando te suscribes públicamente asumiendo que elegiste el camino difícil, dejas de ser solo un espectador y empiezas a posicionarte como alguien que está en guerra con tu propia mediocridad. Y esto importa más de lo que parece, porque el compromiso declarado tiene peso, la decisión pública tiene fuerza, y la mente responde de otra manera cuando se da cuenta de que ya no estás tratando tu transformación como una idea abstracta, sino como un orden real. Ahora presten atención porque la próxima verdad profundiza aún más esta guerra. El subconsciente no solo guarda hábitos, guarda interpretaciones, registra el significado que le atribuyes a las cosas, registra lo que piensas sobre el dolor, sobre el fracaso, sobre el rechazo, sobre la demora, sobre el esfuerzo, y por eso dos personas pueden pasar por la misma dificultad y salir completamente diferentes. Una sale más pequeña, más amarga, más cobarde, y la otra sale más grande, más firme, más capaz. No porque el dolor fuera diferente, sino porque el significado interno era diferente. Diferente. Un dolor tratado como prueba de incapacidad, y el otro tratado el dolor como parte del entrenamiento. Uno transformó la dificultad en una identidad de víctima, y el otro transformó la dificultad en una identidad de guerrero. Y esto cambia todo, porque el subconsciente no solo reacciona a lo que pasa, reacciona a lo que eso viene a representar para ti. Entonces, cuando fallas y te dices, sabía que no era capaz, tu mente registra la incapacidad. Pero cuando falla y dice, estoy aprendiendo a soportar la presión sin retroceder, tu mente registra la construcción.
Cuando son rechazados y concluyen que nadie me valora, registra humillación. Pero cuando se completa, me estoy volviendo más fuerte y más difícil de doblegar. Registra resistencia. Y este proceso sucede todo el tiempo. ¿Te des cuenta o no? Cada evento le está enseñando algo a tu mente, y tu responsabilidad es decidir cuál será la lección. Porque si dejas este trabajo en manos del impulso, el miedo o el orgullo herido, tu programación seguirá sirviendo a la debilidad. Seguirá reforzando la idea de que el dolor debe evitarse a toda costa. Y cualquier vida que intente evitarlo, todo el dolor termina eligiendo lo peor de todo. El dolor del arrepentimiento prolongado, el dolor de mirar atrás y darte cuenta que pasaste años defendiendo tu propia zona de confort como si fuera un refugio cuando en realidad era una celda. Y por eso, el verdadero poder del subconsciente solo comienza a liberarse cuando dejas de pedirle que te proteja de todas las dificultades y comienzas a enseñarle que algunas dificultades son necesarias, incluso sagradas, porque construyen la estructura interna que el mundo no puede darte como regalo. Una estructura de enfoque, de constancia, de coraje, de dirección, de autocontrol. Y sin eso, puedes tener inteligencia, contactos, oportunidades. Puedes vivir en una ciudad llena de posibilidades como San Francisco o Atlanta. Puedes tener acceso a cursos, libros, tecnología. Incluso puedes ganar bien y vivir rodeado de recursos, pero seguir siendo mentalmente débil, emocionalmente dependiente y existencialmente perdido. Porque los recursos externos nunca han reemplazado al gobierno interno, y nunca lo harán. Y ahora necesitas entender la verdad final que casi nadie acepta hasta que es demasiado tarde. Porque liberar el poder de tu subconsciente no se trata de descubrir algo nuevo dentro de ti. Se trata de dejar de bloquear, sabotear y debilitar lo que ya tienes. Yo estaba allí esperando orden, esperando dirección, esperando suficiente coraje para salir del estado de prisión y entrar en el estado de guerra, porque hay una enorme diferencia entre tener fuerza disponible y tener acceso real a esa fuerza en el momento en que se necesita. Y la mayoría de las personas mueren sin acceder a lo mejor que llevaban dentro, precisamente porque pasaron toda su vida entrenando su propia mente para retirarse ante la incomodidad, para huir ante la presión, para bajar la cabeza ante el miedo y buscar un alivio inmediato en lugar de una construcción duradera. Y esta elección silenciosa exigió un aprecio brutal cada día. Les pasó factura el trabajo que no hicieron, las conversaciones que no tuvieron, las decisiones que no tomaron, los sueños que no sostuvieron, las oportunidades que dejaron pasar, los hábitos que nunca consolidaron, los años que fueron devorados por la distracción, la duda y el autosabotaje. ¿Sabes cuál es la peor parte de todo esto? No es fallar a veces, no es perder ciertas oportunidades, es no haber enfrentado momentos de debilidad. Lo peor es darte cuenta que en muchos de esos momentos no estabas sin capacidad, no estabas sin mando, no estabas sin poder, no estabas sin disciplina para convocar ese poder en el momento adecuado. No estabas sin una mente fuerte. Tu mente estaba demasiado ocupada obedeciendo viejos patrones de escape. Y eso es lo que hoy necesita morir. La vieja manera de tratarse a uno mismo como alguien que vive a merced de estado de ánimo, miedo y circunstancia. Porque mientras sigas viéndose a ti mismo como alguien que depende de sentirse bien para actuar, seguirás siendo esclavo de un sistema interno inestable. Y la esclavitud emocional nunca ha producido la verdadera grandeza. Theodore Roosevelt entendió algo que muchos hombres modernos han olvidado, que el carácter no es un discurso hermoso. El carácter es un patrón sostenido bajo presión. Es lo que queda cuando el cuerpo se cansa, cuando la emoción fluctúa, cuando nadie aplaude, cuando el resultado tarda, cuando el ambiente no ayuda,
cuando la vida te aprieta el cuello y te pregunta si realmente eres quien dices ser. Y es exactamente en ese momento que el subconsciente revela la verdadera programación, porque en la tranquilidad cualquiera parece disciplinado, en la comodidad cualquiera dice, están enfocados, en los días buenos cualquiera parece fuerte, pero la verdad aparece cuando llega la tormenta. Y la pregunta no es si la tormenta llegará, porque llegará. La pregunta es qué hará tu mente cuando llegue. ¿Se derrumbará o entrará en posición de combate? ¿Negociará con el dolor o usará el dolor como campo de entrenamiento? ¿Transformará la presión en una excusa o una prueba de crecimiento? ¿Permitirá que el miedo gobierne o obligará al miedo a seguir la decisión? Y estas respuestas no aparecen de inmediato por milagro. Surgen de lo que entrenaste antes, de lo que repetiste antes, de lo que honraste antes, el tipo de hombre que tu subconsciente aprendió a reconocer en silencio. Quizás llevas años intentando cambiar tu vida en la superficie, intercambiando metas, intercambiando estrategias, intercambiando promesas, intercambiando planes, intercambiando videos, intercambiando referencias, pero sin cambiar la capa donde se produce el verdadero mando. Y por eso nada se sostiene, porque una superficie sin una raíz fuerte no resiste ningún viento. La intención sin identidad se derrumba temprano. La ambición sin disciplina se convierte en un breve espectáculo y luego silencio. Y por eso te molesta tanto la sencillez del método, porque te quita la excusa de la complejidad. Ya no te permite decir que aún no sabes qué es. Basta, que aún no has encontrado el sistema perfecto, que todavía te estás organizando, porque la verdad es que tu mente necesita menos teoría y más mando, menos curiosidad y más compromiso, menos emoción y más repetición, menos fantasía y más pruebas, y la prueba que libera el poder de la mente es siempre la misma. Hacer lo que hay que hacer cuando sería más fácil no hacerlo. Cumplir la palabra cuando nadie te mira. Mantener el foco cuando el impulso quiere desorden. Continuar cuando el resultado aún no ha aparecido. Levantarte cuando el cuerpo pide cama. Cerrando la distracción cuando la debilidad pide anestesia. Y repite esto hasta que el subconsciente acepte que hay un nuevo patrón soberano dentro de ti. ¿Cuántos años más piensas entregar a tu versión débil antes de comprender que nunca se irá por sí sola? ¿Cuántos días más permitirás que tu mente trate la comodidad como una prioridad mientras tu futuro paga la factura? ¿Cuántas promesas más vas a romper antes de admitir que el problema no es falta de voluntad, sino falta de gobierno interno? ¿Cuántas veces más vas a decir que tienes potencial sin construir la estructura necesaria para respaldar ese potencial? La vida no esperará a que te organices emocionalmente. El tiempo no se ralentizará para facilitar tu decisión. El mundo no se detendrá para darle espacio a tu proceso interno. Y eso es duro, pero también liberador, porque elimina la fantasía de que necesitas condiciones especiales. Para empezar a construir poder mental, lo único que necesitas es dejar de esperar permiso y tomar el mando. Ahora, hoy, como eres, con la mente imperfecta que tienes, con la disciplina incompleta que tienes, con la fuerza inestable que tienes, porque Roosevelt no se transformó cuando ya era fuerte, se transformó cuando aún era débil y decidió actuar como alguien que no aceptaría permanecer débil. Y ese es el puente que debes cruzar. Deja de actuar según la vieja identidad y comienza a actuar en fidelidad a la identidad que deseas, para consolidar. Y aquí viene la última ruptura que define quién realmente cambia. No vences tu mente tratando de eliminar todo malestar. Vences enseñándole a tu mente que el malestar no es una orden, es solo un signo de fricción entre el viejo patrón y el nuevo comando. Y esta fricción es normal, sagrada incluso, porque es lo que demuestra que la transformación está sucediendo, es lo que demuestra
que la vieja programación está siendo presionada. Es lo que demuestra que la mente está siendo llamada a un nivel superior de obediencia. Y si entiendes esto, nunca más interpretaréis la resistencia como una señal para deteneros. La interpretaréis como una señal para insistir con más lucidez, con más firmeza, con más honor, porque la resistencia no es vuestro principal enemigo. La rendición lo es, la distracción lo es, el autoengaño lo es, y estas cosas parecen pequeñas al principio, pero sumadas con el paso de los meses, construyen destinos miserables. ¿De verdad quieres descubrir el poder de tu mente? Así que deja de tratar tus hábitos como pequeños detalles, porque cada hábito es una instrucción entregada a tu subconsciente. Cada repetición es un voto por la persona en la que te estás convirtiendo. Cada concesión es un mensaje sobre lo que te ordena. Cada decisión bajo presión es un ladrillo en la estructura de tu carácter. Y tarde o temprano, esa estructura te sostendrá, o se derrumbará sobre ti. No hay neutralidad en esto. No hay pausa real. Siempre estás entrenando tu mente para elevarse o caer, para liderar u obedecer a los más bajos, para construir o retroceder. Y aquí es exactamente donde la mayoría de la gente se equivoca, porque piensan que el gran momento de la transformación será dramático, inolvidable, cinematográfico, cuando en realidad casi siempre comienza en el silencio, en el cuarto oscuro, cuando suena la alarma, en el momento en que nadie vería el problema si te rindieras, en el momento en que todo dentro de ti te pide alivio y sin embargo eliges la firmeza. Y esta elección, repetida, honrada y protegida, es la que lentamente abre las compuertas de la fuerza que quedó atrapada bajo años de sofisticada pereza y miedo bien argumentado. No subestimes esto, porque una mente correctamente entrenada cambia la forma de caminar, de hablar, de decidir, de trabajar, de amar, de soportar, de liderar y de afrontar el mundo. Cambia la forma de entrar a una reunión en Washington, de afrontar una oportunidad en Nueva York, de sostener un proyecto en Austin, de perseverar en una etapa difícil en Detroit, de reconstruir la propia dignidad en cualquier lugar donde antes solo había dudas. Y lo más importante, cambia la forma de verse en el espejo, porque nada fortalece más a un hombre que sabiendo, con pruebas reales, que cumple lo que se prometió. Y ahora quiero que transformes esta verdad en una marca pública. Así que escribe en los comentarios desde qué ciudad y qué estado estás viendo. Y también dime qué patrón mental vas a romper de hoy en adelante. Porque quiero ver quiénes están aquí por compromiso real y no por emoción temporal. Quiero ver dónde están los guerreros que se cansaron de vivir obedeciendo a su propia debilidad y decidieron tomar el control de su propia mente. Y si realmente estás comprometido con esta transformación, suscríbete al canal ahora, porque este canal no es para aquellos que solo quiero sentirme inspirado por unos minutos, es para todo aquel que quiera ser entrenado, confrontado y recordado constantemente que la grandeza requiere disciplina, que la fuerza requiere repetición y que el respeto por uno mismo exige acción. Así que inscríbete y quédate aquí, porque la guerra continúa y solo quedan aquellos que eligieron el camino difícil. Graba esto con fuerza, porque este es el final que separa la intención de la decisión. No necesitas salir de este video sintiéndote invencible. Necesitas dejar este video sintiéndote responsable, porque la responsabilidad dura más que el entusiasmo. La responsabilidad construye más que la euforia. La responsabilidad continúa cuando la emoción se evapora, y es exactamente lo que mantendrá vivo tu comando mañana por la mañana, cuando nadie esté aquí para recordártelo, cuando el feed llame, cuando la fatiga llegue, cuando la vieja programación intente recuperar territorio.
y en ese momento descubrirás si simplemente te gustó el mensaje o si efectivamente aceptó la misión. Así que aquí tienes tus órdenes finales. Mañana ganas la primera batalla del día sin negociación. Elige una acción clara y ejecútala en el momento decidido. Corta una distracción que debilita tu mente. Aguanta el malestar unos minutos más, en lugar de correr en busca de alivio inmediato. Y repita esto todos los días, hasta que su mente deje de dudar de sus órdenes. Porque el subconsciente respeta la continuidad, respeta la coherencia, respeta la autoridad demostrada. Y para marcar este momento de manera pública, deja tu me gusta no como un agradecimiento vacío, sino como un voto de compromiso con esta guerra interna. Suscríbete al canal para formalizar tu estadía en este ejército de personas que eligieron construir una fuerza real. Y escribe en los comentarios una frase que será tu juramento personal. Te sugiero esto: actúa fuerte hasta que tu mente olvide el camino de la debilidad. Pero si tienes una frase aún más brutal, aún más honesta, aún más tuya, escríbela, porque el compromiso declarado en público gana peso, gana testimonio, gana memoria, y los hombres fuertes no ocultan su propia decisión, la anuncian y luego la honran. Ahora no vuelvas a la vieja rutina como si nada hubiera pasado. No conviertas este mensaje en otro momento intenso que termine en el olvido. Usa esta verdad como orden. Usa este dolor como combustible. Usa esta claridad como arma. Porque el poder de tu mente nunca estuvo afuera. Siempre estuvo esperando que fueras lo suficientemente fuerte para tomar el mando. Y de hoy en adelante, o gobiernas ese poder, o seguirás siendo gobernado por los restos de tu propia debilidad. La guerra ha comenzado. El campo es tu mente. El enemigo es todo aquello que dentro de ti ama la comodidad más que la grandeza. Y la única victoria aceptable es aquella en la que te vuelves demasiado fuerte para obedecer las excusas nuevamente.